Quieres sobre el mundo ser un vencedor. Quieres tú cantar aun cuando hay dolor. Quieres ser alegre cual fiel luchador. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda en gozo tú caminarás. Si el contacto guardas con el Salvador. En el mundo hay muchos tristes en pecar, cuyos corazones lloran de pesar. Dales el mensaje, no hay que callar. Con Dios el contacto debes de guardar. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda en gozo tú caminarás. Si el contacto guardas con el Salvador. Quieres tú con Dios la comunión tener, y su gloria siempre en ti permanecer. Que el mundo a Cristo en ti pueda ver. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda en gozo tú caminarás. Si el contacto guardas con el Salvador. Deja que el Espíritu implante en ti la humildad de Cristo y su santo amor. Ora siempre y vela que Jesús vendrá. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda en gozo tú caminarás. Si el contacto guardas con el Salvador. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrar a Él mi vida, mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo veo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo,
Ahora, en esta parte, sí que dice el versículo 52. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos, para afinar trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ok, gracias. Miren, mis hermanos, vamos a seguir con el arrebatamiento de la iglesia, ahora a partir del verso 52. Ya vimos, ¿verdad?, que un misterio, os digo un misterio. ¿Cuál era ese misterio? Según Pablo, no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados. Ahora vamos a ver el 52. ¿Cuándo? ¿Qué tiempo durará eso? En un momento. Entonces, mis hermanos, vemos aquí que Pablo pasa a declarar que la transformación que ocurrirá al momento del arrebatamiento tomará lugar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Según el doctor Bob Shelton, ¿verdad?, quien es que hemos usado por referencia, se ha estimado que un abrir y cerrar de ojos es aproximadamente, mis hermanos, matemáticamente hablando, 11 sobre cientésimo de segundo. ¿Qué significa eso? Para que me tengan más claro. Otros datos que he investigado, 300 o 400 milisegundos. ¿De acuerdo, mis hermanos? Eso va a ocurrir en 300 o 400 milisegundos. ¿Usted sabe lo que es milisegundos? Fracciones de segundo. ¿Cuándo pasa un segundo? Cuando usted dice 1, 2, 3. ¿Esos son qué? Segundos. Y antes de eso, antes de que pase un segundo a otro segundo, en ese instante, el cristiano va a desaparecer en el arrebatamiento, en un momento. Y eso, según se ha calculado, son 300, 400 milisegundos. Y o 3 o 4 décimas de segundo, que viene siendo lo mismo. Matemáticamente hablando. Fíjense que a veces uno le dice a la gente de que no, voy en un minuto, y uno le está diciendo que algo rápido, no en un minuto, y después, o si no, a veces uno dice no, en un segundo. Mire, la venida de Cristo es menos que un segundo. Perdón, cuando Cristo venga por nosotros, el arrebatamiento va a ser en menos de un segundo. Porque dice un abrir y cerrar de ojos. ¿De acuerdo, mis hermanos? O sea, lo que dura su ojo en abrir o cerrar es menos de un segundo. Es tan rápido que usted ni se da cuenta. Menos de un segundo. Y por eso es que dice la palabra del Señor aquí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Porque cuando usted pestaña, eso sucede tan rápido que usted a veces ni se da cuenta cuántas veces ha pestañado en el día, o no en el día, en una hora, que es menos. Usted ni siquiera se da cuenta. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Entonces, ¿qué significa eso? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Cristo viene por nosotros. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces, ¿por qué Pablo dice aquí en un abrir y cerrar de ojos? ¿Por qué? ¿Usted sabe qué es lo que quiere decir Pablo con esto? La idea es que el arrebatamiento tomará lugar tan rápido, óigame bien, tan rápido, que ningún inconverso en la tierra podrá ver este gran evento. Nadie lo va a ver. En el sentido de que míralo ahí donde se va, míralo, míralo donde se va.
nadie va a ver de que míralo ahí donde se va, míralo. Va a ser tan rápido que un inconverso no lo va a poder ver. Imaginémonos, mis hermanos, la confusión que habrá cuando repentinamente los cristianos desaparezcan. Mis hermanos, que si viene una visita o hay una visita, de un momento a otro nosotros nos vayamos. Y la visita, oh, ¿y qué pasó? Y ya nosotros no vamos a estar ahí. Se va a quedar el abanico moviéndose, se va a quedar la bocina encendida y ya nosotros no vamos a estar. Pero también, mis hermanos, imagínense, automóviles podrán perder sus conductores. Imagínense en la carretera algún cristiano manejando en la autopista Las Américas, grande velocidad. ¡Fum! Se desaparezca ese cristiano y ese carro, ¿qué va a hacer? Se va a contrallar. Usted escuchó un helicóptero esta mañana. Imagínense que el piloto sea un cristiano y Cristo viene. Se va a ir al precipicio. Entonces, pero no solamente eso, mis hermanos. Aquí mismo dentro del pueblo, muchos motoristas, muchos que andan en vehículos, se van y el motor va a quedar descontrolado y va a chocar contra alguna casa. Y si va un impío atrás, el impío va a sufrir un accidente. O los que vayan con impío imagínense ustedes los que vayan con impíos en los vehículos. O que no estén caminando en la calle, que vayan para su casa, vayan para el trabajo, un impío y un creyente, y ¡fua! Se desaparezca. ¡Oh! ¿Hoy dónde está fulana? ¿Dónde está fulano? ¿Tú no estabas caminando conmigo aquí? Y las noticias, algo raro, extraño está pasando. La gente se está desapareciendo. Algo extraño está sucediendo, señores. Noticias por todo el mundo. Ustedes saben como el COVID, que había noticias del mundo entero, que todo el mundo estaba metido en su casa y las calles estaban desoladas. Va a ser no desolada, va a ser alboroto. Y posiblemente alguno piense que, como hay gente que no cree en nada de esto, cuidado si los extraterrestres se lo están llevando. Algo raro, extraño está sucediendo. Se están desapareciendo la gente. Pero nuestros familiares que uno le ha predicado, o los cristianos que no andaban bien con el Señor, que creyeron que eran cristianos y no eran nada, se van a quedar y van a decir: ay, pero eso es el arrebatamiento. Ay, si yo me quedé. Ay, yo me quedé. Ay, me voy a quedar con el anticristo. Nuestros familiares o cristianos que se la estaban haciendo pasar por cristianos van a saber qué fue lo que pasó. Mis hermanos, habrán personas hablando de frente, un cristiano y otra no. Se desaparece el cristiano del frente de la persona.
Un inconverso puede estar hablando por teléfono con un amigo que es creyente. Fulano, sí, tú sabes que en el trabajo, o mira, sí, estoy enfermo. Y ¡fum! De un momento, del otro lado, ya le dejan de responder. Fulano, aló, ¿estás ahí? Fulano. Y lo que se lo van a achacar va a ser la señal, pero parece como que no hay señal. La señal está mala. Fulano. Ah, bueno, yo lo llamo más tarde. Déjame escribirle por WhatsApp. No, pero no está. No contesta. Al día siguiente llama otra vez fulano. Pero yo escuché la noticia, algo extraño. Cuidado si fulano se fue. Ah, ¿verdad que fulano era cristiano? Se fue. Se pueden imaginar, mis hermanos, yo les estoy diciendo algunas escenas. Pero en la casa de nosotros, lo que no todos son creyentes. Si ocurrió de noche, pero mami, ¿cómo que no se ha levantado hoy? Mami. O si la pareja de nosotros no es creyente. Oh, fulana sí se levantó temprano hoy. Y va a la cocina, pero yo no veo el café colado, ni la greca. Pero, ¿y dónde será que se fue? ¿En la iglesia tenían hoy oración en la madrugada? ¿O temprano tenían matutino? Oh, fulana, oh, fulano, qué raro. Y cuando sale a la calle, o antes de salir a la calle, escucha alboroto de gente. ¡Ay! Fulano se ha desaparecido, fulana también. Y usted que es creyente, el que se quedó, que es pareja de un inconverso, va a decir: ay, pero seguro eso es lo que ella me decía o él me decía, que Cristo iba a venir por su iglesia. Ahí yo me quedé. Ahí me quedé para el anticristo. Y se van a quedar nuestros hijos, Dios nos guarde, esperando que vengan por Él. Se van a quedar nuestros nietos. Se van a quedar los vecinos. Se va a quedar mucha gente querida de nosotros. Por eso es que tenemos que predicar el Evangelio, para que se vayan con nosotros. Entonces, mis hermanos, muchas escenas en un esfuerzo por presentar la increíble consternación durante los momentos que siguen al arrebatamiento de la iglesia. Pero la verdad que debe recalcarse es que ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Seguimos entonces en el versículo 52. A la final trompeta. ¿Qué significa eso? Según el doctor Bob Shelton, alguien dijo una vez: no estamos buscando señales, sino esperando escuchar los sonidos. Mucha gente está buscando señal. No, cuando Dios me llame, o cuando Dios me toque, o cuando Dios me haga el llamado. La gente poniéndole condiciones a Dios. No es cuando Dios quiera, es cuando esas cosas a ellos le ocurran. Mis hermanos, miren, también es cierto que hay muchos, tengo que aclarar esto. Es cierto que hay muchos acontecimientos significativos en este tiempo
que se parece mucho al cuadro profético de las señales de los últimos tiempos en Mateo 24. Vamos allá a Mateo 24. Vamos a Mateo 24. Mucha gente tiende a confundir este pasaje con la venida de Cristo. O sea, con el arrebatamiento, mejor dicho. Sí es la venida de Cristo, pero no es el arrebatamiento. Dice, le preguntaron a los discípulos en el versículo 3, Mateo 24, 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sí, ustedes ven, es la venida de Cristo, pero no el arrebatamiento. Más adelante yo les voy a explicar la diferencia. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Sí, eso está pasando actualmente, pero no necesariamente es una señal del arrebatamiento. Seguimos leyendo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hemos escuchado guerras y rumores de guerras, pero eso no es una señal del arrebatamiento. ¿De acuerdo? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Sí ha habido esas cosas, pero porque esas cosas sucedan, yo no puedo decir: mira, está sucediendo eso, por eso Cristo viene por su iglesia pronto. No. Sí, esas cosas están sucediendo. ¿Usted no sintió un temblor de tierra en esta semana aquí en Atomayor? Yo lo sentí. De 4.7, algunos dicen. Y sucedió por el área de el valle, por ahí, por esa zona. Pero que se sintió en el país, porque esto es una isla. Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos? Y mire el terremoto de Haití en el 2010, uno de 7 puntos y pico, y ahora en el 2020, 21, 11 años después. Seguimos. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Eso también está pasando. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Sí, es verdad, eso está pasando. Pero no es que tiene que pasar antes que venga Cristo por su iglesia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se ha multiplicado la maldad, mis hermanos, la maldad. Claro, mucho. Pero vuelvo y reitero, mis hermanos, este contexto no es antes del arrebatamiento. Le voy a explicar cuándo va a ser. Por eso dice aquí: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, yo le hago una pregunta: ¿usted es salvo o no es salvo? Sí, somos salvos, pero tenemos que perseverar para ser salvos. No, y es que muchos ahí se confunden, porque esto es un contexto no de este tiempo, sino de la gran tribulación. ¿De acuerdo, mis hermanos? No es para nosotros, no es porque yo permanezca mucho tiempo en el evangelio que voy a ser salvo. No, ya yo soy salvo porque el Señor me selló y me dio vida eterna. Y Él viene por mí, viene por nosotros. Por eso es que este contexto no es para el tiempo antes del arrebatamiento. Sí hay muchas cosas que están sucediendo iguales a estas. Entonces, ¿qué más, mis hermanos? Porque dice ahora el 20, el 19 y el 20 y el 21.
Vamos el 20 y el 21. Fíjense qué tiempo será este. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Ahora mismo estamos teniendo gran tribulación en el mundo entero. Mis hermanos, no estamos teniendo gran tribulación en el mundo entero. Sí hay gran tribulación en sectorizadas. Por ejemplo, en Afganistán es fuerte lo que está pasando con los talibanes. Pero no estamos viendo gran tribulación en el mundo entero. Aquí en Dominicana se le persigue a alguien por predicar el evangelio. Yo creo que en ningún país de Latinoamérica literalmente se persigue. Sí se persigue ideológicamente, pero no que usted tenga que dar su vida por predicar el evangelio. Sí sucede, ha sucedido, pero son sectorizados. Por lo tanto, podemos decir que esta porción de las señales antes del fin es para el tiempo después que Cristo se lleve su iglesia. ¿Qué significa? La gran tribulación, que es tan pronto Cristo se lleve su iglesia. Viene el tiempo de la gran tribulación. Algunos creen que unos meses o unos días después que Cristo se lleve su iglesia. Entonces, mis hermanos, no son eventos que precederán al arrebatamiento de la iglesia. Estas son señales para los que estén viviendo en la tierra en los días de la gran tribulación, vuelvo y reitero, que apuntan al retorno de Cristo en su revelación. Cuando Cristo se revele, que todo ojo le verá. Ahí sí. Por ejemplo, mis hermanos, los judíos siempre estaban buscando señales de Jesús. ¿Qué le dijeron en Juan 4:48? Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis, porque ellos más buscan señales, los judíos. El día vendrá, mis hermanos, cuando habrá señales por todas partes que apuntarán no tan solo a la destrucción y juicio de los incrédulos, sino también al largamente esperado día cuando Cristo regrese a la tierra y establezca su reino. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a ser esa venida entonces de Cristo? Al final de la gran tribulación, cuando Cristo imponga su reino sobre esta tierra, que más adelante les voy a hablar de eso. O sea, no en este día, sino en el estudio de los eventos de los últimos tiempos, o escatología. Entonces, mis hermanos, por eso es que nuestro texto, el que estamos estudiando, ¿qué nos dice? Otra vez vamos a leerlo. Primera de Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. A la final trompeta. Entonces, no habla de señales ese texto, sino de sonidos. Y habrán por lo menos 3 sonidos diferentes. Pablo menciona uno en este texto cuando dice que a la final trompeta, ¿verdad? Vamos a 1 Tesalonicenses 4:16, que ese va a ser el próximo porción que vamos a estudiar, no hoy, sino cuando otra vez hablemos del tema del arrebatamiento de la iglesia. 1 Tesalonicenses 4:16. ¿Qué dice allí, mis hermanos? Que es un texto parecido que habla también del arrebatamiento de la iglesia. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán. ¿Cuándo? Primero.
Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, dice ahí mis hermanos, dice, con voz de mando. ¿Qué más? Voz de arcángel. ¿Y qué más? Y trompeta de Dios. ¿Cómo es, mis hermanos? Voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Son tres grandes sonidos que se oirán al momento del arrebatamiento. Por eso es que decimos que no esperamos señales, sino sonidos. No tenemos que esperar que hayan guerras, rumores de guerra. No tenemos que esperar que haya pestes en diferentes lugares. No podemos esperar que hayan terremotos, sino que lo que esperamos son sonidos, y va a ser instantáneo. Solamente los redimidos lo oirán. El primer sonido es voz de mando, porque dice el verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo. Este es un término militar denotando urgencia y autoridad. La voz de mando. Esto hace que uno recuerde el encuentro de nuestro Señor con Lázaro, cuando él clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Entonces, una voz de mando nos recuerda eso. Y un hombre que había estado muerto por 4 días respondió al mandato de Dios. ¿Qué dice Lucas 11? Vamos allá para que lo tengan. Lucas 11. Vamos a ir a Lucas 11 para que nuevamente ustedes vean cómo fue esa voz de mando. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Perdón, Lucas no, mis hermanos. Juan 11. Perdón. Juan 11. Juan 11. Fíjense lo que dice, mis hermanos. Dice, lo voy a leer desde el 38. Juan 11. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, que es de 4 días. Usted ve que para el Señor no importa, porque Él es el que da vida. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahí está. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué sucedió, mis hermanos? Importaba que había sido de 4 días. Importaba eso. Oh, pero Jesús no es el Todopoderoso. Y esa voz de mando, mire, todos los nervios, todos los tuétanos, toda su carne tenía que pararse, porque fue la voz de mando. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle
y dejadle ir. Ven, mis hermanos, con voz, el Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿qué más? Ese hombre que había muerto hacía 4 días respondió al mandato, porque cuando Dios habla, cosas tienen que ocurrir. Quizás cuando usted y yo hablamos no pasa nada. Quizás ni el presidente cuando habla se le obedece 100%. Pero cuando Dios habla, tiene que pasar algo. Porque fue Dios que habló, el solo soberano, único Dios verdadero. Algún día, Él llamará a su novia a abandonar la escena terrenal. ¿Cuál es la novia de Cristo? La iglesia. Un día Él va a llamar a su iglesia a abandonar esta tierra perversa. Un día. Pero mientras eso pasa, ¿cómo fue el himno que cantamos? Debemos de estar como firmes y adelante. Y otro himno que cantamos también: trabajad, trabajad, trabajad. Pero esa misma estrofa, otra estrofa de ese himno dice: trabajad, velad, y no recuerdo la otra, y orad. Entonces, mis hermanos, cada creyente nacido de nuevo será que arrebatado. Nos vamos con el Señor. Le vamos a dejar este mundo al impío, que muchas veces que se quejan de nosotros, estos evangélicos a todos se oponen. Bueno, no quiero oposición. Nos vamos. Nos vamos de este mundo. Cómete el mundo. Y lamentablemente no te va a caer bien. Nos vamos. Bendito sea el Señor. Nos vamos. ¿Quieren salir de nosotros? Perfecto, nos vamos. En cualquier momento nos vamos. Usted se ataca con eso de arrepentirse. No te preocupes, nos vamos. Ya no habrá más bocinas de cristianos verdaderos sonando en las calles. Ya no habrá más predicadores nacidos de nuevo. Nos vamos. Y eso puede suceder, mis hermanos, en cualquier momento. En un momento y en cualquier momento. El segundo sonido, mis hermanos, será, porque son 3 sonidos, dijimos: voz de mando. ¿Y cuál es la otra que sigue? Voz de arcángel. No es de sorprenderse que ángeles sean parte de este cuadro. Voz de arcángel. Mis hermanos, un arcángel se cree, mis hermanos, no que se cree, muy poco se conoce acerca de la organización o el rango de arcángeles. Aunque Miguel es el único que se nombra como arcángel en Judas 9, parece que hay más de uno en las filas arcangelicales, según Daniel 10. Puede tratarse de la voz del arcángel Miguel, porque él es identificado con la resurrección de Israel en Daniel. En ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos resucitarán primero. No perderán el rapto o el arrebatamiento, no se lo van a perder, sino que serán los primeros
en participar. Los ángeles siempre han estado participando con el Señor, con Cristo, mientras estuvo en la tierra. Ellos anunciaron su nacimiento, ¿usted se recuerda? Pero también le ministraron a él enseguida de haber sido tentado por el diablo, ¿usted se recuerda? Velaban sobre su cruz, anunciaron su resurrección cuando las mujeres fueron a la tumba, recuerden, un domingo. Y en su ascensión, ellos dieron una bendita promesa a aquellos discípulos que se quedaron mirando al cielo en Hechos 1. Tal parece correcto que la voz de arcángel debiese ser oída cuando Cristo llame su novia que vaya a él, su iglesia. Nos vamos. Ya tenemos el pasaje comprado y todo. Solamente estamos esperando que nos vengan a buscar. Yo espero la venida de Cristo. Yo espero la venida de Cristo. Ahora, si el Señor quiere que yo me muera antes, es Él el que sabe. Pero yo espero la venida de Cristo. Ya hemos visto dos sonidos. Voz de mando, ¿qué más? Voz de arcángel. Y ahora, ¿cuál va? El sonido será trompeta de Dios. Así como los profetas del Antiguo Testamento usaban una trompeta para reunir a la congregación de Israel, así llegará el día cuando la trompeta celestial será tocada y Cristo llamará que vaya hacia él su iglesia que ha sido rescatada por él. También la trompeta, mis hermanos, se relaciona también a batallas. Cuando el campamento estaba reposado, habían varias trompetas. Porque nos dice la palabra del Señor, a la final trompeta, allá en 1 Corintios 15, el versículo que estamos estudiando, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Pablo alude ahí a las diferentes trompetas posiblemente que existían en los campamentos de guerra. Una primera trompeta era para que se levantaran, según los estudiosos. Otra segunda trompeta es para otras cosas. Y la final trompeta era para que fueran en marcha, a marchar. Entonces, a la final trompeta nosotros vamos de marcha para el cielo. Alguien escribió una vez un himno que decía, una estrofa de un himno que decía: un día otra vez viene con voz de arcángel. Un día en su gloria el Señor brillará. Oh día admirable en que unido su pueblo loores a Cristo por siempre alzará. Seguimos, mis hermanos. ¿Qué dice el versículo? Ya vimos los tres sonidos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos tres sonidos? Voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Ahora, ¿qué sigue diciendo el versículo 52 de 1 Corintios 15? Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados. Recordemos, mis hermanos, que al principio de este estudio vimos que Pablo decía en el versículo 51, he aquí os digo un misterio. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Es muy importante que entendamos dónde residen los muertos en Cristo en la actualidad antes que consideremos su paradero en el arrebatamiento. Por ejemplo, hay algunos que creen, algunos evangélicos,
cuando un cristiano se muere, se va a un sueño y se queda en la tumba ahí esperando que Cristo venga. No sube al cielo según ellos, sino que se queda en la tumba a esperar que Cristo venga. La palabra del Señor nos dice a nosotros claramente que cuando uno muere, ¿para dónde va? Para el cielo. Mire, por ejemplo, 2 Corintios 5:8. Porque a usted también le pueden hacer esta pregunta. ¿Dónde los cristianos van cuando se mueran? Oh, para el cielo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Ah, sí, míralo aquí. Y usted le muestra qué cosa, qué versículo. 2 Corintios 5:8. Porque, mis hermanos, no es lo que digamos nosotros, es lo que diga quién. La Biblia, Cristo. ¿Y qué dice? Pablo dice, pero confiamos y más quisiéramos ese cuerpo. ¿Y qué dice él? Y metido en el sepulcro. ¿Qué dice? Y presentes al Señor. Mientras uno está ausente del cuerpo, ¿dónde va a estar presente? El Señor no está en el sepulcro. Entonces, mis hermanos, por cuanto el cielo es un lugar mejor que la tierra, Pablo ahí prefería haber estado allí con Dios. Esta es una declaración sincera de los sentimientos y anhelos de Pablo. Entonces, mis hermanos, al momento de la muerte física, el creyente abandona su cuerpo y al instante está en el cielo con Cristo. Amén. Amén. Si usted y yo partimos antes de que Cristo venga, ¿para dónde que nos vamos? Para el cielo. Muchos familiares de nosotros ya se han ido. Muchos hermanos en Cristo también. La hermana Dominga, ¿recuerdan la hermana Dominga? Ella no está esperando allá en el cielo. Y así pudiera mencionar otros. Con razón, Pablo pudo escribir que el morir es ganancia. Fíjese Filipenses 1:21. Otro versículo más, mi hermano, apúntelo si usted no lo sabía. Filipenses 1:21. ¿Qué nos dice allí? La palabra del Señor. En el 1:21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso Pablo decía que el morir es ¿quién? Cristo. Y el vivir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Y él va a ganar estando ahí en un sepulcro. Es una ganancia porque inmediatamente va a la presencia del Señor. También uno puede apreciar la palabra del salmista. ¿Qué dice el salmista también? El 116:15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. La muerte para el que es hijo de Dios es ganancia y es una experiencia estimada. Por lo tanto, se puede entender cómo Pablo pudo escribir como lo hizo en 1 Corintios 15:55. Vayamos otra vez ahí a 1 Corintios 15:55. Ahí mismo donde estamos teniendo el estudio, pero ahora el versículo 55. ¿Qué dice allí? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Perdón, el 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Usted sabe por qué?
Porque cuando el cristiano muere, no se queda en el sepulcro, en la tumba. Se va con el Señor. Entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque nos vamos directo para el cielo. ¿No es así, mis hermanos? Entonces, cuando una persona muere, ¿dónde que va? Cuando un cristiano muere, ¿dónde que va? Al cielo. Entonces, el Espíritu Santo continúa explicando el misterio del arrebatamiento, inspirando a su siervo Pablo a escribir. ¿Qué más sigue diciendo, mis hermanos? Vamos a leer otra vez 52. Habiendo tenido claro que los creyentes vamos al cielo cuando muramos, entonces dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué la gente cree, mis hermanos, que cuando un cristiano muere se queda en el sepulcro? Porque ellos confunden este versículo aquí cuando dice que los muertos serán resucitados incorruptibles. Porque ellos dicen, pero ¿cómo es que está en el cielo y va a resucitar incorruptible? Y ahí es que se confunden ellos. Pero lo vamos a explicar. Entonces, mis hermanos, según Tesalonicenses, ya vimos eso. Entonces, la lógica es, mis hermanos, que si los creyentes que han muerto en Cristo están en el cielo con su Salvador, entonces ¿cómo podrán ser levantados de la tumba? Eso es lo que dicta la lógica, ¿verdad, mis hermanos? Cualquiera se hace esa pregunta, ¿cómo es que van a resucitar? ¿Cómo es que están en el cielo y también van a resucitar? Un texto que explica esto muy bien es 1 Corintios, es 1 Tesalonicenses 4. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4? 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Verdad? Si los muertos están en la tumba, ¿cómo es que Jesús va a traer a los que murieron en él? Los que creen que los muertos, los cristianos, cuando mueren se quedan en el sepulcro, están contradiciendo este versículo. No se quedan en el sepulcro, se van al cielo. Los creyentes que han muerto están con Cristo en el cielo, y cuando Él regrese a arrebatar su iglesia, Él los traerá con Jesús, basado en esa porción. Si ellos van a venir con Jesús, entonces es obvio que ellos tienen que venir del mismo lugar. ¿Y cuál es el lugar donde está Jesús? ¿En el sepulcro o en el cielo? En el cielo. Porque si los muertos van a venir con Jesús, es porque los muertos están con Jesús. Y Jesús está en el cielo, a la diestra de Dios. La Biblia no nos dice que vendrá por ellos, pero sí dice que ellos vendrán con Jesús. Entonces, nota el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, de eso es 1 Tesalonicenses, recuérdense, 4:16. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos, mis hermanos? Oigan esto, según el doctor Bob Shelton. Cuando Cristo retorne para arrebatar su iglesia, Él se detendrá en las nubes
Y mientras Él se detiene en las nubes, permitirá que los que están con Jesús, los cristianos que ya murieron, regresen al lugar donde sus cuerpos fueron enterrados. A ellos entonces se les dará sus cuerpos glorificados y resucitarán primero. Después de esto viene el acto final del arrebatamiento. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Entendieron, mis hermanos? Por ejemplo, vuelvo a explicárselo. Los que han muerto con Cristo están en el cielo. Bíblicamente hablando, lo acabamos de ver. Cuando Cristo venga, ellos vienen con Cristo. Cristo se detiene en las nubes, pero ellos siguen bajando. Van a su tumba, donde fueron enterrados o donde murieron. Ahí reciben su cuerpo glorificado, resucitan primero, y nosotros también, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado también, seremos transformados, y así recibiremos al Señor. ¿A dónde? En el aire. Así que, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Seguiremos con esto, hablando de estas cosas más adelante. Oremos. Gracias, Señor, te damos por esa gran esperanza. Oh Señor, quisiéramos que ya fuera hoy, pero tenga misericordia, Señor, de nuestros familiares, vecinos, amigos, que escuchen el Evangelio de Cristo para que se vayan con nosotros y no enfrenten al anticristo. Por lo tanto, Señor, siga dirigiendo lo que resta en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vivo por Cristo, confiando en su amor. Vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por Él. Es de mi senda, Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, murió pues por mí. Siempre servirle yo quisiera aquí, porque me ha dado tal prueba de amor. Quiero rendirme por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy
a ti.